Tenemos el siguiente problema de San Marcos. En este se visualiza el tema de circuitos eléctricos. Me dice que en un laboratorio se tiene una fuente de voltaje. Como sabemos, las fuentes de voltaje no son ideales. ¿Qué quiere decir? Que internamente tiene una resistencia interna. En las fuentes ideales la resistencia interna debería de ser cero, pero en las fuentes reales, en un sistema real, siempre tiene un valor de una resistencia, ¿no? Dependiendo de la calidad de la fuente, depende del tamaño de la resistencia, ¿no? Si hay una fuente de alimentación que da más corriente, entonces su resistencia interna es menor. Entonces en este caso la fuente es de 6 voltios y va a alimentar a un reóstato. Dice, un reóstato se viene a definir como una resistencia variable, o sea que varía su valor, ¿no? Eso es lo que es una resistencia variable. Tenemos acá que nos dan el gráfico de resistencia versus corriente. Cuando la resistencia tiene valor, acá nos dan el cuadro, cuando la resistencia tiende a 1, la corriente tiende a 4, me dice, esta corriente que pasa por todo el circuito. Y cuando entre 0 y 1 está 0,5, 0,5 el valor de la resistencia, la corriente tiende a 6. Miren estos dos valores en la gráfica. Entonces, aplicamos la ley de Ohm. ¿Qué dice la ley de Ohm? Ley de Ohm. Ya mire. Tendría que conversar en ese caso con la directora, porque ella también ve eso. Me dice que si tengo una resistencia y yo le aplico cierto voltaje, más o menos, aplico un voltaje en esa resistencia, la corriente que se genera en esa resistencia, la corriente I, acá es igual, que se cumple. Me dice que me dice que tanto el voltaje como la corriente son directamente proporcionales, es decir, si aumenta el voltaje, aumenta la corriente. Si aumenta la corriente, aumenta el voltaje en la resistencia. Y matemáticamente me dice VIR. Ley de Ohm, VIR. Que voltaje es corriente por resistencia. Ya. Entonces tenemos en algunos materiales la resistencia es constante, ¿no? Siempre algunos materiales donde la resistencia sí es constante, o sea, es directamente proporcional, pero no siempre se cumple. Hay en algunos casos donde la resistencia va a variar de acuerdo al voltaje, ¿no? Incluso hay materiales eléctricos que cuando tú lo aumentas ya demasiado tanto el voltaje, es que el aislante deja de ser aislante, se convierte en conductor. Bueno, entonces aplicando en el circuito anterior, acá al pasar la corriente por esta resistencia se ha formado un voltaje en esta resistencia, ¿no? Toda corriente entra por el positivo y sale por el negativo. Esa es la corriente convencional, porque esa es la corriente convencional que se utiliza. Igual
porque la real es al contrario, pero la convencional siempre entra por el positivo y sale por el negativo. Entonces, la corriente que pasa por el reóstato también va a ser positivo y negativo la corriente. ¿No? En los dos se va a formar un voltaje y la suma de estos dos voltajes va a ser igual a la fuente. ¿Por qué? Porque yo me doy cuenta que hay una fuente de alimentación, la fuente de alimentación es la que da la corriente, da el voltaje. Entonces, el voltaje que da esta fuente se le sirve para alimentar esta resistencia y esta resistencia. Por eso que el voltaje que se genera acá es igual al voltaje que se genera acá, aplicando la resistencia y la corriente que pasa por la 2 es la misma, ¿no? Como están en serie, al estar en serie, la corriente que pasa es la misma, pasa por la 2 pasa la misma corriente. Entonces me va a quedar en el problema que, disculpen, que es igual a R por I más R por I. No, acá ese voltaje aplicando la ley de Ohm que se forma en la primera resistencia. Si hay voltaje aplicando la ley de Ohm que se formó en la segunda resistencia. Factorizando, va a quedar ¿cómo va a quedar? Disculpen. R más ya, o sea que viendo el gráfico, cuando R vale 1, la corriente tiende a 4. Entonces, cuando cuando R es igual a 1, Su papá, o es que ustedes tampoco no son chiquitas, su papá debe ser alto también. 1 ohmio, Es hormonal de repente también, señor. entonces la corriente tiende Ya, sí, porque a veces, pero ya le viene la regla, ¿cierto? Y su regla como es regular. a 4. 4 amperios. Así sucede, así. ¿No? La resistencia se mide en ohmios y la corriente en amperios. Claro. O
Entonces tengo 26 voltios. Voltios es igual a R más 1. Por 4. 4 amperios, o sea, acá 1,5 igual a R más 1. Entonces R igual a 0,5. ¿No? Ahí ya me salió el valor. ¿Qué pasa si tomaba el valor de 'cuando R igual a 0,5 ohmios? Entonces la corriente tiende 6 amperios. Debería de dar, si el problema está bien propuesto, debería dar lo mismo. Entonces sería 6 igual, empezando los valores, ¿no? R más 1 por 6. Disculpe. Sí. R 0,5 acá por 6. Disculpe. Acá sale que ya 1 igual a 1 igual a 0,5 más R. Entonces R igual a 0,5. Que se mide la resistencia
en ohmios, 0,5 que ohmios. El símbolo de los ohmios. Y ese es el resultado. Muchas gracias por su atención.